¿Qué pasó? ¿Qué dice la juventud? Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Lo que toca. A veces los proyectos hay que dejarlos un poquito, ¿no? Un tiempo ahí en stand-by para luego cogerlos con más fuerza, que es lo que voy a intentar hacer. Hoy toca cafecito mañanero. Como ustedes ya saben, lo único que necesitan es un buen café para espabilarse, así un poquito, y ganas para prestar atención. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues un poquito vamos a analizar qué está pasando en el mundo, ¿vale? Se fue nuestro amigo Trump de la Casa Blanca, llegó Biden, que se supone que era el bueno, y han empezado a surgir conflictos en todos lados. Lo más representativo, Palestina e Israel, que está todo el mundo con eso que no caga. Ahora también salta lo de España y Marruecos, en medio del coronavirus, la crisis económica y todo lo que está pasando. La verdad que es interesante analizarlo, las cosas como son. Así que nada, a eso vamos, dentro vídeo. Vale, pues las primeras imágenes con las que vamos a empezar ya las han visto casi todos seguramente en las redes sociales y en los telediarios, y es la de la invasión masiva de ciudadanos marroquíes en territorio español. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, pues aparentemente porque el gobierno marroquí ha abierto sus fronteras, ha invitado a sus ciudadanos a que entren en territorio español, y esto es lo que sucedió en Ceuta. Apenas en un día entraron entre 5.000 y 6.000 personas. Estos son los datos oficiales, por decirlo de alguna manera. Yo pienso que esto está basado en estimaciones, probablemente hayan sido más personas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues que en teoría es un ataque a la soberanía del territorio español. De hecho, la respuesta de nuestro gobierno ha sido desplegar al ejército, porque tú necesitas saber quién está entrando en tu territorio. Tú a lo mejor no puedes asimilar que 5.000 personas se te metan en tu casa de un día para otro. Eso conlleva un control de ver quién está entrando, qué intereses tiene, todo este tipo de historias, porque sí, en un mundo perfecto, en el que todos somos ciudadanos del mundo y nos movemos libremente, todo el mundo iría de buen rollo y no ocurriría nada malo. ¿Cuál es la verdad en el mundo nuestro, en el que vivimos? Pues que muchas veces en estas situaciones pues se pueden colar terroristas, narcotraficantes, todos los etcétera que quieran poner, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo sí creo que en la frontera debería haber un cierto control. No pueden ser las fronteras abiertas al 100% sin ningún tipo de límite. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues básicamente debido a este señor. La invasión migratoria ha sido una manera por la cual el gobierno de Marruecos ha intentado presionar a nuestro gobierno, porque le ha dado cobijo a este señor. Este señor es Brahim Ghali, se supone que es uno de los líderes del Frente Polisario, otro grupo que está en disputa con Marruecos por el tema de la soberanía del Sáhara. Desde hace un par de semanas este señor se encuentra en un hospital de Logroño. Nuestro gobierno ha dicho que bueno, pues que su acogida responde a razones humanitarias, porque su salud estaba delicada y demás. Yo no digo que no sea así, pero es que nuestro fallo ha sido, cuando acogemos a este señor, debimos haber emitido un comunicado a la comunidad internacional diciendo: hey, este señor está aquí, está dentro de nuestro territorio, pero lo hemos acogido simplemente por razones humanitarias, porque, bueno, pues por respetar el convenio de los derechos humanos y todas estas historias. Si alguien está dentro de nuestras fronteras y necesita ayuda, nosotros se la proporcionamos. Ahora bien, en el momento en el que su salud mejore, se va allá por donde vino. Es así. Entonces, de esta manera, digamos que tú te puedes no coger las manos ante Marruecos y se lo dejas claro. Esto no es un acto ni contra tu soberanía, ni estamos dando apoyo a ningún tipo de grupo, ni nada. Simplemente lo hemos acogido por razones humanitarias. Esto no se hizo, nuestro gobierno, si por algo no se caracteriza, es por la transparencia, y esto pues, a saber cuánto tiempo llevaba ese hombre ahí, ¿no? Y al final nos hemos tenido que enterar un poco por los medios, el tema del espionaje, que está más al día de lo que pensamos, y esta es la realidad ahora mismo en España, que las tensiones entre Marruecos y nuestro país se están creciendo poco a poco. ¿Por qué Ceuta y Melilla y no Canarias? Dicen algunas personas. Pues yo puedo pensar que es debido a esto, a la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, etcétera, una serie de países, entre los que se incluye España. Tras la Segunda Guerra Mundial, en el 49, si no me equivoco, crean este pacto, y digamos que es un tratado de cooperación militar, de defensa mutua, en caso de cualquier tipo de conflicto. Tengan en cuenta que la razón principal de este vídeo es esa. Las guerras están más presentes en la historia de lo que pensamos. Los periodos de paz, como el que acabamos de vivir o el que estamos viviendo, nuestra generación y quizás la anterior,
es la anomalía en la historia. La guerra y el conflicto es lo normal. Entonces, ¿por qué Canarias y no Canarias y sí Ceuta y Melilla? Pues porque Ceuta y Melilla no están bajo la defensa de este tratado. Esos dos territorios no entran dentro de la OTAN. Por lo tanto, si ellos atacan Canarias o, digamos, intentan atacar la soberanía de Canarias mediante algún modo, porque esto que estamos viendo no es una guerra convencional, pero es otro tipo de guerra y es otra manera de hacer presión. Las crisis migratorias son las guerras del siglo XXI, o así por lo menos lo veo yo. Y quizás por eso han escogido Ceuta y Melilla, porque Canarias, al estar bajo el amparo de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte y todas estas historias, pues quizás si ellos atacaran Canarias, el resto de países miembros de ese tratado podrían intervenir y ya el conflicto sería mucho mayor. ¿Qué significa esto? ¿Que ahora estamos ante una guerra inminente y que Ceuta y Melilla? No, evidentemente no. Todo va a depender de cómo vayan evolucionando los acontecimientos. Yo creo que lo más probable es que la comunidad internacional, principalmente la ONU, intente calmar un poquito las aguas, decirle a Marruecos, hey, tener un poquito más control sobre tus fronteras. Por parte del gobierno español debería tener también un mayor control dentro de la frontera y poco a poco intentar que las situaciones pues vayan aflojando un poco. Ahora bien, ¿podemos afirmar al 100% que no va a haber un conflicto? Es que no se puede. Es que si algo nos demuestra la historia es que los conflictos existen, ¿vale? Y que durante nuestra vida, los 60, 70, 80 años que vivamos, no hayamos visto un conflicto, no significa que no existiera. También va a depender mucho la actitud que tenga Marruecos frente a España. Si es una actitud, digamos, beligerante de las cosas se hacen como nosotros decimos, pues probablemente eso va a incrementar la tensión. Si por el contrario la actitud es más negociadora, de ver a qué puntos en común podemos llegar y demás, pues bueno, pues esperemos que esa sea la vía y que no haya un conflicto mayor. Hay otra cosa que a mí se me escapa y es la única pieza del puzzle que no le encuentro ninguna explicación, y es el supuesto apoyo de Estados Unidos a Marruecos. ¿Por qué? Pues vamos a ver, si nosotros miramos la situación desde la perspectiva estadounidense, como si nosotros fuéramos ciudadanos estadounidenses, España es un país procomunistas, es decir, fuera de Europa nosotros nos conocen, o nuestro gobierno, digamos que le dan un corte socialista o comunista. ¿Por qué? Pues realmente no me extraña, porque la mitad de nuestra cúpula que tenemos dentro de nuestro gobierno, pues no se han cansado de alabar a Lenin, a Stalin, al comunismo, a la revolución rusa y todas esas historias. Entonces, pues dentro de lo que vienen siendo las relaciones internacionales, entiendo ese punto a favor de Marruecos. También hay otro punto muy importante, que era el que quería enseñar aquí, y es el del mapa de Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los flancos que también usaron los aliados fue la entrada a través del estrecho de Gibraltar para intentar también entrar por Italia, llegar a Alemania, etc. Entonces, si estamos diciendo que Estados Unidos tiene en España ya no un aliado, sino un país pro comunismo o pro socialismo, evidentemente me interesa tener buenas relaciones con el resto de países vecinos para tener una vía de acceso hacia el Mediterráneo. Quizá es una locura lo que estoy diciendo, pues no lo sé, pero vuelvo y repito, si atendemos a la historia, este mismo panorama o muy similar ya se dio en el pasado. No es nada descabellado que se está haciendo lo mismo. También hay que tener en cuenta otra cosa: en toda esta zona de aquí, ¿vale?, China también está haciendo sus grandes inversiones. Recordemos que China, al menos a nivel comercial, es un potente enemigo de Estados Unidos. ¿Por qué África? Hombre, porque si tenemos en cuenta que una de las primeras cosas que exporta China es tecnología, móviles, televisiones, etcétera, pues evidentemente donde haya coltán interesa que ellos estén allí. Sobre este tema sí quería hacer una recomendación y les pondré por aquí o por aquí. El canal se llama Canarias Ahora, si no me equivoco. Un canal de noticias, ¿vale? Básicamente, que yo no sé si tendrán razón o no, pero por lo menos es una voz diferente. Y una opinión diferente siempre es bienvenida. No se queden con el discurso plano, ¿vale? Ya cerrando un poquito el tema España y Marruecos, el cual realmente espero que se solvente de la manera más pacífica posible, que todo el mundo ponga de su parte, y si se la tienen que meter un poquito en el culo, pues lo hacen, y así evitamos una guerra, ¿vale? Pasamos al segundo gran conflicto del que se está hablando hoy en día, y es el que concierne a Palestina e Israel.
Yo no voy a decir quién tiene razón ni quién no tiene razón, básicamente porque no lo sé, ¿vale? Yo simplemente quiero lanzar una pequeña reflexión en torno a este conflicto y es la siguiente. Lo primero, el mayor error que se está cometiendo en la educación es separar la geografía de la historia. Tú no puedes estudiar hechos históricos sueltos sin entender el contexto. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué justo aquí y no otro lado? Etcétera. ¿Por qué digo esto? Otra vez la zona. Si nosotros vemos dónde está Israel, que es todo este territorio de aquí, y Palestina, vemos que se enmarca en un contexto geográfico muy importante que ya hemos visto en otros vídeos, entre ellos el canal de Suez, el Levante Oriental y la península Cirenaica. ¿Por qué es tan importante toda esta zona? Pues porque quien controla esta ruta controla la conexión entre la península arábica, que algo hay allí, suele haber algún material ahí que es bastante cotizado, toda esta zona de aquí y su conexión con el Mediterráneo. Y si tú conectas con el Mediterráneo, conectas con el resto de Europa. Por eso es tan importante esta zona. Y este conflicto entre Palestina e Israel, o más bien este conflicto en esta área geográfica, olviden un poquito los estados, las religiones y las personas, sino miren un poquito el territorio, no es propio del siglo XXI, no es algo nuevo. Este conflicto lleva milenios. La prueba, las colonias fenicias del siglo X a.C. Ustedes supongan, estamos en 2021, tiren hasta el año 0 para atrás y después del año 0, 1000 años para atrás. Ahí había un pueblo, bueno, había muchos, ¿no? Pero uno de ellos eran los fenicios, que eran pueblos que se caracterizaban fuertemente porque eran pueblos comerciales. Se dedicaban a comerciar y a establecer rutas comerciales por todo el Mediterráneo. Tenían 3 ciudades muy importantes, las más conocidas, que son Biblos, Sidón y Tiro. Fíjense dónde están ubicadas, ¿vale? Desde ahí los fenicios establecían rutas comerciales por todo el Mediterráneo, por el África Occidental, que estaría bajando por aquí, donde nos encontramos Canarias, y también hacia el norte del Océano Atlántico, hacia Gran Bretaña. Hay algunos textos, entre ellos el Periplo de Adnón, que narra pues todo este tipo de historias, ¿vale? Conclusión, volvemos a lo mismo. Muchas veces los estados y las banderas y las nacionalidades y los sentimientos, todo eso es paja. Aquí lo que interesa es que, valga la redundancia, qué intereses hay en esa zona. Por lo tanto, como vea mucha gente, digamos, posicionándose a favor de Palestina o de Israel o tal o cual, muchas veces eso responde porque escuchamos a nuestros políticos o a los famosos que más nos llegan y demás posicionarse a favor de un lado u otro. Yo evito no hacerlo, aunque muchas veces caigo, pero evito no hacerlo porque no conozco la realidad ni de Israel ni de Palestina. Yo no vivo allí todos los días. Entonces intento extraer otro tipo de conclusiones más lógicas. Una de ellas, pues el tema del comercio, el control, la geopolítica, cosas que tengo ejemplos en la historia y que no son la primera vez que pasan. Porque, digamos, uno de los motivos por los que se estudia historia es estudiar el pasado para comprender el presente. ¿Qué quiere decir? Que si yo estudio lo que pasó hace 500 años, ¿voy a predecir lo que va a pasar en el futuro? Desde luego no, porque esto no se va de predecir. Se va de entender el pasado, ver qué coyunturas habían, qué malestar había, qué cosas estaban pasando para ver si se están repitiendo hoy en día. Bajo mi punto de vista, muchas cosas sí se están repitiendo. Pero bueno, al final un poco está en nuestras manos decidir si queremos ese mismo final o si queremos otro. ¿Por dónde pasa eso? Pues por informarnos un poquito, no quedarnos siempre con una opinión y quedarnos tranquilos, ¿vale? Ya yo tengo esta opinión y aquí ya me quedo y tal. Pues no, tienes que estar siempre cuestionándote y aquello que tú creas que es verdad, piénsalo 2 veces e intenta darle una vuelta, intenta refutarlo. Esa es la única manera de que tú por lo menos estés más cerca de la verdad. La verdad no la vas a tener nunca, pero puedes estar más cerca. Y luego queda otra muy importante, y es el miedo a equivocarse. Es decir, si tú durante un tiempo de tu vida defendiste estas cosas, pues chapó, porque nadie nace aprendido, como se suele decir. A lo mejor tú defendías unas cosas en el pasado y en el futuro ya no las defiendes. ¿Por qué? Pues porque estudiaste, te enteraste un poquito más del tema, avanzaste, y tu postura ahora es otra. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día parece que cambiar de postura está mal. Es decir, si tú piensas así, tienes que pensar así para siempre. Y para nada es así, ¿no? Así que bueno, una pequeña píldora sobre el tema de Israel y Palestina. Y qué más les digo, gente, que espero que esto pues les motive un poquito para seguir informándose, para ser curiosos. Y si les ha gustado el vídeo, pues le dan un like, se suscriben
lo comparten y todas estas historias, así me animo yo y sumo más vídeos, ¿vale? Nos vemos. Esa es la solución a la pobreza. Ya sé que es muy simple lo que estoy explicando. Necesita más tiempo. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa.